Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hermanos, hermanas, palabra del Señor. Bueno, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma y esperamos pues que ya este momento, ya vamos como un poquito avanzado dentro de la Cuaresma, podamos estar entendiendo ese llamado que el Señor nos hace a tener ese camino más cercano a Él, caminar más cerca de Cristo. Y las lecturas de hoy nos enseñan muchos caminos, nos enseñan de ese caminar con Jesús. Cuando caminamos con Jesús podemos ver su gloria. Cuando caminamos con Jesús podemos ver su rostro resplandeciente. Cuando caminamos con Jesús podemos ver la necesidad que hay en su pueblo. Pero ¿qué pasa? Muy a menudo no lo apreciamos. ¿Sabe? Esto me recuerda de una esposa pero muy buena. ¿Verdad? Como muchas de ustedes aquí, todas son muy buenas. Entonces, pues esa esposa era muy buena, bien complaciente, siempre atenta con el marido, le planchaba, le cocinaba, ella se desvivía por servirle al marido. Pero este marido nunca le demostraba aprecio, nunca le decía gracias, nunca le decía te amo, gracias por esos detalles, nunca la validaba. La pobre mujer, pues, siempre esperando por esa palabra de aliento, de amor, de validez, pues eventualmente se murió. Entonces el marido pues encontró el diario de ella y se dio cuenta del gran error en que él se había estado sumido todos estos años, porque se dio cuenta que ella le sirvió tanto, con mucho amor, y lo único que ella esperaba era decirle te amo o un gracias, un abrazo, una caricia, algo que la validara por todo lo que ella hacía. Pero ya ahora era muy tarde y lloraba amargamente. Bueno, espero que no nos pase a nosotros eso, ¿verdad? Hoy cumplo 29 años de casado y en esos 29 años a mi esposa le doy las gracias y la valido como la esposa, la mamá que ha sido la cristiana, y pues le digo nuevamente después de 29 años de casado que la sigo amando igual, y que me preguntaba: ¿y te volverías a casar conmigo? Y le digo 1,000,000 de veces, ¿verdad? Así que hay que aprender. Nosotros no aprendemos a valorar lo que tenemos, ¿verdad?, hasta que lo perdemos. Hay que empezar a valorar las cosas que el Señor nos da, los dones, los regalos que el Señor nos da, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿ya? Hay que aprender a valorar nuestra iglesia, ¿ya? Nuestros sacerdotes. Hay que aprender a valorar todas estas cosas.
Y el Señor hoy nos muestra y nos dice, oye, ¿sabes qué? Dice la palabra que el rostro de Él cambió. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino, igual que María Magdalena cuando lo vio después de la resurrección, que no lo reconocía. Me imagino que era otro rostro. El rostro glorificado de Jesús es diferente al rostro del humano. Es el rostro de Dios. Y yo pensando en este cambio de rostro, en esa transfiguración, yo digo, ¿en qué momento nosotros podemos ver a ese Cristo transfigurado? ¿Dónde yo veo a ese Cristo transfigurado? Y bueno, y pensando en eso, dije, bueno, primeramente, ¿dónde lo vemos? Cuando venimos aquí a la iglesia, vemos a Cristo transfigurado aquí, en su palabra. Este es el Cristo. La palabra hecha carne es Cristo. Todo lo que hay en la Biblia, de principio a fin, revela a ese Cristo, ese rostro de Dios que camina con nosotros. Siempre está con nosotros. Lo malo es que nosotros a veces no lo apreciamos y no sabemos caminar con Él. Nos desviamos del camino y nos vamos por otro lado. Y aquí está Cristo en su palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblias en nuestra casa? Y ni siquiera las abrimos. No apreciamos lo que tenemos. Tenemos palabra de Dios, tenemos el rostro de Dios, tenemos a Cristo transfigurado en nuestros hogares por medio de la palabra y no la abrimos. No lo vemos. Que dicha la de Pedro, de Santiago y de Juan, que pudieron ver ese rostro transfigurado. Nosotros lo vemos, pero no sentimos la misma dicha. Porque si la sintiéramos, nosotros cambiáramos nuestra forma de ser y todos los días voy a abrir mi Biblia, todos los días voy a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tiene el Señor que decirme este día? El rostro de Dios está aquí en la palabra de Dios. El rostro transfigurado de Cristo está aquí cuando el sacerdote se pone, el padre David. Mire, ese es el rostro de Cristo. Mira, tiene anteojito, tiene pelo canoso. Cuando él se pone aquí detrás del altar, ¿qué hace el Padre cuando está consagrando? Dice las mismas palabras que Cristo dijo en el día de la última cena. Partió el pan y se lo dio. Él está en ese momento, Cristo está ahí con él, el rostro de Cristo mostrándose a través de ese momento tan sublime en nuestras vidas. Donde Él dice, yo voy a estar presente con ustedes al final de los tiempos. Ese es el don que tienen los sacerdotes, que actúan como el Cristo, actúan en el nombre de Cristo, todo lo que hacen. Son nuestros Cristos aquí en la tierra. Ese rostro de Cristo está reflejado en ellos. Pero a veces no los apreciamos. No apreciamos nuestros sacerdotes. Sí, nos podemos poner a criticar a nuestros sacerdotes, pero nunca, en vez de criticar tanto, oremos por ellos. Son seres humanos y necesitan también de nuestro aprecio, de nuestro amor, igual que nuestras esposas, nuestros hijos, igual ellos necesitan del aprecio de nosotros, de cuánto los estimamos, de cuánto apreciamos el sacrificio que han hecho para llevar a ese Cristo, ese rostro de Cristo a todo el mundo. Apreciemos eso dentro de nuestra iglesia. De otra manera, que Cristo se hace presente aquí, rostro de Cristo en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hablábamos ayer de eso en un retiro. Hablamos de esa sangre, el poder de la sangre de Cristo, presencia real en su iglesia. Cuando el padre David levanta el cuerpo consagrado de Jesús, ahí está la gloria de Dios. La podemos ver, la podemos palpar, la podemos sentir. Pero cuando venimos a recibir Eucaristía, no la apreciamos. Si nosotros supiéramos lo que estamos recibiendo, no viviríamos de la manera que vivimos. El sangre y cuerpo de Jesús. Tendríamos una fuerza increíble. Tendríamos esa luz adentro de una manera que también brillaría en el mundo. Ningún problema nos asustaría. Así como se asustaron los apóstoles, se tiraron al piso. Y Él les dijo, no tengan miedo, no tengan, levántense. Levántense de ahí donde están.
No tengan miedo a brillar. No tengan miedo a abrir sus labios para proclamar la alabanza. No tengan miedo de reflejar a ese Cristo. Levántense. El mensaje del Señor. Esas son las palabras de Dios. Y Dios dice, escúchenlo. Escuchen a mi hijo. Escuchen, aquí está la palabra de Dios. La estamos realmente escuchando el día de hoy. Levántate. Levántate, no tengas miedo. Y proclama. Otra manera que nosotros podemos ver el rostro de Cristo, es a través de los ministros de los enfermos, ¿no? Que llevan a ese Cristo, lo llevan a los enfermos. Y cuando llegan ahí, hacen oración con ellos, le dan la comunión, comparten un momento con ellos, comparten el sufrimiento de ellos. Ahí está Cristo transfigurado. Ahí está Jesús en ese momento. Por eso yo siempre le digo, no hay que morirse para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se vive aquí en la iglesia y fuera de la iglesia con cada uno de nosotros que camina cerca de ese Cristo para brillar, para presentárselo al mundo. Ser nosotros los Cristos. Ahí está el rostro de Cristo cuando esos hermanos visitan a los prisioneros, cuando esos hermanos van y le dan de comer a los que están en el Homeless Coalition, ahí donde están los que no tienen nada, los que andan deambulando en las calles. Ahí está el rostro de Cristo. Otra manera que el rostro de Cristo se transfigura y se presenta a nosotros es por medio del migrante. Y escuchábamos en la primera lectura cuando el Señor le dice a Abraham, levántate, deja todo eso atrás, deja tu pasado atrás, yo te voy a enseñar algo nuevo, romper la rutina, mira, movámonos. Abraham tuvo que ir de un lugar a otro. Abraham fue inmigrante, fue extranjero en otras tierras, así como todos nosotros. Por mucho que hayas nacido aquí y tengas otra nacionalidad, tú dices, yo soy de aquí, pero tus raíces son de otro lugar. Todos somos inmigrantes en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque no somos de esta tierra. Pertenecemos al cielo. Estamos aquí de pasadita. Así que somos inmigrantes. Y como tales nosotros tenemos que defender a aquellos que están siendo perseguidos por las leyes injustas. No nos podemos cegar. Hay muchos de nosotros que hemos llegado a este país y sabemos las dificultades que pasamos para llegar a este país, para tener un estatus legal en este país. Fueron días, horas, meses, filas, desveladas, para estar haciendo fila para que te dieran hasta una estampita para que te permitieran trabajar aquí. No fue fácil. Sin embargo, ahora que somos ciudadanos americanos o que tenemos la tarjetita verde, sí podemos señalar, sí, que se vayan porque están usando nuestros taxes, porque también hacen esto. Nos olvidamos que un día nosotros fuimos ellos. El rostro de Cristo no solo se refleja aquí en la iglesia, se refleja en mi corazón. ¿Cómo pienso yo de eso? Estar con el pobre, con el necesitado, estar con ese hermano que sufre, luchar para que el tráfico humano cese. Es un mal que agobia a nuestra sociedad y no podemos ser indiferentes a eso. Necesitamos luchar por justicia. Y cuando hablamos de ser justos, siempre les digo, cuando Dios habla de justicia, habla de hacer lo que Él manda. Y Él no manda a señalar. Él no manda a juzgar a la gente como hacemos muy rapidito nosotros. Sino hay que hacer lo que Él haría. Y Jesús perdona, Jesús ama, Jesús levanta al caído, Jesús sana al enfermo. Jesús está con los pobres, los alimenta. Está con el que es oprimido. En el monte de las bienaventuranzas, ahí dijo esas palabras.
y las cumplió todas esas palabras al pie de la letra en la cruz. Nosotros tenemos que reflejar el rostro de Cristo donde quiera que estemos. Somos inmigrantes y tenemos que apoyar a esa comunidad de inmigrantes que sufre hoy. Otra manera de reflejar el rostro de Cristo es la iglesia. La iglesia aquí presente. Todos ustedes reflejan el rostro de Cristo. Todos ustedes son la gloria de Cristo. Todos ustedes me enseñan a mí cuánto ama el Señor. En algún momento dado siempre hemos estado ahí para alguien. Ese es el Cristo que vive en ti. No nos apartemos de ese camino. En esta cuaresma, que no sea otra cuaresma, siempre les digo, no, que no sea otra cuaresma más. Que todas las cuaresmas de mi vida sean para mejorar mi vida, para estar más cerca de Jesús, para caminar más cerca de Él. Y de la forma que lo vamos a hacer es viviendo este momento. El momento de la transfiguración es nuestro momento. Jesús no se transfiguró para Él. Jesús se transfiguró para nosotros, para mostrarnos el verdadero rostro de Dios, para mostrarnos verdaderamente la gloria de Dios, para que nosotros tuviéramos fuerza, para que nosotros tuviéramos confianza, para que nosotros creyéramos en Él. Por eso se transfigura Cristo. A los 3 apóstoles les iba a ir bien duro formando la iglesia y necesitaban recibir de esa fortaleza. Y qué bonito lo dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Le dice: Timoteo, mira, vamos a sufrir por causa del evangelio, pero ¿sabes qué? Nos sostiene la fuerza de Dios. Ese es el rostro de Cristo. Que nosotros podamos confiar en esa fortaleza de Dios. Que no nos demos por vencidos. Que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que lo hagamos con mucho honor, con mucho orgullo, con mucho amor, con mucho respeto y reverencia. Cuando vengamos acá, veamos el rostro de Cristo puesto en mis manos. Que no venga con una actitud de... Ven con mucho respeto. Ven en oración cuando estás en línea. No estés viendo para los lados. No es viendo para arriba. No es mascando chicle. No es pensando en qué voy a hacer. Piensa en que vas a recibir de esa gloria. Piensa que vas a recibir de la fuerza de Dios. Vas a recibir a Cristo para que tu rostro brille como el de Él. Y los dejo con esto. Vi un hombre que buscaba oro, siempre andaba buscando oro en la montaña. Buscaba oro por todos lados. Y un día se dio cuenta y vino y se encontró una piedra, pero una piedra así grande, azul. Y esto es verdad, esto no es mentira lo que le estoy diciendo, esto es verdad en los tiempos que andaban de locos buscando mucho oro allá. Y el hombre se encontró esta piedra azul y pues la trató de vender y nadie se la compró, nadie. Él la quería vender en esos entonces en $500, que eso era bastante plata en los 1700. Cuando el hombre vino, pues como no la pudo vender, la tiró debajo de la cama. Y después la estorbaba bajo la cama y la tiró en el closet. Y allá anduvo la piedra y dijo: algún día va a valer algo. Y algún día, pues aunque sea, le saco esos 500 pesitos y pago la casa, pago el carro, pago, qué sé yo, lo que él le va a pagar, ¿verdad? Y así andamos nosotros en esa búsqueda de esos tesoros. Y no sabemos que el mayor tesoro lo tenemos aquí, en la iglesia. Y ese hombre, pues se murió. Y después, cuando llegaron allá a su casa y revisaron, encontraron la piedra azul en el closet. Y hasta el día de hoy es el zafiro más grande que se ha encontrado en el mundo. Pesa 1 libra y vale $2.5 millones.
Él nunca supo lo que tenía debajo de su cama. Nosotros tenemos que aprender el día de hoy lo que tenemos en nuestra iglesia católica. No nos muramos espiritualmente, no nos muramos físicamente sin reconocer que Cristo, su gloria, su honor, su poderío, su amor, su misericordia está aquí en la iglesia católica. Que el Señor los bendiga.